César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta peruano, nacido en la ciudad de Santiago de Chuco, La Libertad. Creció con una familia extensa y creyente, reconocido por sus grandes obras que lo llevaron a ser un poeta muy importante en la literatura peruana y universal. Expresaba sus sentimientos y su pesar mediante sus escritos, en los cuales manifestaba injusticia, sufrimiento, miseria, corrupción y discriminación. Estos desfavores de la sociedad los daba a conocer con un gran dolor y agonía, como un grito silencioso, con esperanza de ser escuchado. Un personaje peculiar para su época, que pasó diversos sucesos tristes y felices, los cuales hicieron de este un ser arraigado al valor de la solidaridad. Tal valor fue la base de toda su corta vida. A continuación, desglosaremos los momentos más duros y difíciles para Vallejo y el dolor que pasó en el transcurso de su vida. César Vallejo en Santiago de Chuco. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Completó sus estudios secundarios en el Colegio 271 de la ciudad de Huamachuco. Su entorno familiar, que se desarrolla en una zona rural, fue muy unida y amorosa, estableciendo en Vallejo un estándar que lo marcaría para siempre, plasmándolo luego en sus obras, donde trae al recuerdo estos cálidos momentos de infancia. Durante el año 1915 muere Miguel, hermano y compañero de juegos de César Vallejo. Una pérdida que produjo en él un inmenso dolor y que lo motivó para componer uno de los más hermosos poemas incluidos en su obra Los Heraldos Negros, a mi hermano Miguel. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. Miguel y César eran hermanos sucesivos, el penúltimo y el último respectivamente, pero pese a esa diferencia, eran en su infancia y adolescencia inseparables. Se entendían mucho en todas sus inquietudes y en sus juegos. Se recuerda cómo Miguel cargaba con su hermano César por los campos, el río, siempre brindando una actitud protectora hacia el hermano menor. Otro suceso que le causó mucho dolor a nuestro Bate fue en 1918, cuando César Vallejo se encontraba en Lima publicando algunos poemas en los diarios y llega la noticia sobre la muerte de su madre en Santiago de Chuco. Pero debido a la situación económica de Vallejo que atravesaba, no pudo acompañarle en su lecho de muerte. Su madre, doña María de los Santos, fue quien provocó tal fuerza expresiva, mística y metafísica en la poesía de César Vallejo, un gran símbolo de apoyo y creación para nuestro poeta universal. Madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Era el año 1920. César Vallejo viaja a Santiago de Chuco para las fiestas patronales del pueblo. A Vallejo le gustaban esas celebraciones ya que formaban parte de la cultura del pueblo donde nació. Pero fue una tarde del 2 de agosto, estando él reunido junto a su hermano y amigos cercanos, cuando se produjeron violentos disturbios incentivados por enfrentamientos políticos, por intrigas derivadas de envidias y resentimientos pueblerinos, donde Vallejo fue calumniosamente involucrado como participante directo o cómplice de una acción criminal.
El 31 de agosto de 1920, el juez Elías Iturri dicta detención definitiva para César Vallejo y otros involucrados. Nuestro poeta, al verse en medio de estos procesos legales, decide ir a Trujillo hasta que se aclareciera la situación. Desde ahí, la defensa de Vallejo solicitó una nulidad respecto al seguimiento de su caso, ya que se habían dado diversas irregularidades. Sin embargo, el Tribunal Correccional de Trujillo declaró improcedente el pedido de nulidad planteado por César Vallejo. Fue así que el 6 de noviembre Vallejo fue capturado y dispusieron su traslado a la cárcel central de Trujillo, empezando gran parte de uno de los momentos que marcaría la vida del joven escritor. A los pocos días de su encarcelamiento, su amigo Antenor Orrego lo visita y escribe: «Habíanle recluido, separado de los otros presos, en una habitación semioscura y astrosa. Un vaho pestilente y húmedo se despedía de los muros y el piso. Dolíame verlo en condición tan desdichada y miserable». Sin embargo, eso no fue el fin de nuestro poeta. Vallejo a la celda llevó un fajo de papeles, donde escribiría más adelante uno de sus poemarios más conocidos, Trilce. En la época aparecen protestas por la injusta prisión de Vallejo. Sus amigos más cercanos le ofrecen su solidaridad. Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, también los estudiantes de periodismo de Trujillo y los intelectuales de Arequipa. Finalmente, el 24 de febrero de 1921, en medio de todos los escándalos y por falta de pruebas incriminatorias, el Tribunal Correccional de Trujillo emite una resolución de la libertad a la no procedencia de juicio oral para nuestro poeta. Durante su época en prisión, Vallejo sufrió mucho, lo cual reflejó en la escritura de sus poemas. Sobre ese suceso tan trágico en su vida, Vallejo escribiría: «El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú». Vallejo en Europa. El 17 de junio de 1923, César Vallejo dijo definitivamente adiós al Perú y viaja rumbo a París para no regresar nunca más. Fue domingo el día en que zarpó del Callao después de escribirle a su hermano Manuel Natividad lo siguiente: «Te pongo estas líneas para anunciarte que mañana me embarco rumbo a París. Voy por pocos meses, seguro por enero, febrero nada más. Voy por asuntos literarios y ojalá me vaya bien». Al abordar el barco, a César Vallejo se le notaba muy angustiado. Lo acompañaron hasta el abordaje su hermano Néstor de Paula, con quien estudiaron juntos en la Universidad de Trujillo, y también su amigo Crisólogo Quesada, el Gordo. Vallejo le dejó una carta dirigida a su abogado Carlos Godoy, quien llevaba su juicio en Trujillo. Le dice: «Habría querido bajar a mi paso a Salaberry, mas lamentablemente no toque de Oroya en este puerto, y me queda con la mano en el aire, y si me alcanzara a estrechar la mano de los poquísimos amigos que como usted ocupan mi corazón, ¿qué vamos a hacer? Ya lo haré a mi retorno». Se embarca para Europa con una moneda de 500 soles, un águila de oro anudada en su pañuelo, ignorando el idioma, sin recursos ni relaciones, y sin sombras de perspectivas. Llega un viernes 13 de junio a París, donde le escribe una carta a su hermano Víctor. «París, París, qué grandeza, qué maravilla de maravillas. Llegué ayer 13. París no tiene ni principio ni fin. Jamás soñé yo de niño que me vería en París, relacionándome con tantos personajes, y me miro y no me reconozco. ¿Tan humildes hemos sido? ¿Tan pobres?». En 1924, Vallejo se encontraba sumamente pobre y sufrió de una hemorragia intestinal, donde padeció 20 interminables días. Y solo en su cuarto llora desconsoladamente, acordándose de su querido Santiago de Chuco y de las caricias perdidas de sus madres. Ese mismo año le dan la terrible noticia que su padre ha fallecido, sintiendo una soledad sin fin. Pero la vida de Vallejo da un giro en 1926, cuando conoce a Georgette Marie Philpott Travers. Años posteriores comenzaron una vivencia, y el 11 de octubre de 1934 se casan civilmente en París.
Esto fue un amor que lo fortaleció mucho. Por otra parte, en 1939 a 1938 fueron los 2 primeros años de la Guerra Civil Española. César Vallejo leía en los informes de los periódicos, puesto que solía esperar en la estación de tren de París. Noticias de España. Vallejo también tuvo una oportunidad de viajar a España. Ahí fue donde Vallejo utilizó la guerra como tema para sus escrituras de su poemario España, aparta de mí este cáliz, siendo tan única su poesía, ya que en ella expresaba una fe política. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Estos eran tiempos más duros tanto para los escritores y artistas. La vocación y el talento no alcanzaban para vivir. En 1938, Vallejo cayó enfermo el 13 de marzo, temporada de frío en París. Su estado empeoró y fue conducido por Georgette a la clínica del Boulevard Arago, donde murió a las 9 de la mañana del 15 de abril, un Viernes Santo. Sus últimas palabras fueron: allí, pronto, navajas, me voy a España. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Estos son los sucesos más dolorosos para el Bate peruano, pero aún así, él supo salir adelante, dejando sus sentimientos en las letras de sus poemas, esas letras que te hacen sentir identificado por la tristeza que llevan dentro. Hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. Sin embargo, podemos ver la perseverancia que tuvo Vallejo al enfrentar las adversidades que le puso la vida y salir airoso de ellas, siendo un ejemplo a seguir para todos, aprender que nada es fácil, que la vida a veces nos dará tropiezos, pero depende de nosotros de levantarnos y continuar. No olvidemos que los triunfos que más se disfrutan son los que mayor esfuerzo nos cuesta. He ahí el poeta que tiene el dolor en el alma, ese dolor que sin sentirlo te lo contagia, te da la mano al camino de la tristeza y te hunde en su melancolía.